Hoy estudiaremos entendiendo el sacrificio de Cristo. Si voy a la iglesia, ¿estaré salvo? Si devuelvo los diezmos y ofrendas, ¿seré salvo? Si me entrego a alguna clase de ministerio en favor del evangelio, ¿estaré salvo? Todo el tiempo estamos buscando algo que hacer para ser salvos, para encontrar salvación. Pero ¿será que todo lo que hacemos no sirve de nada para salvarnos? Y es que estamos entendiendo las cosas de manera equivocada. Pensamos que haciendo esto o aquello encontraremos salvación. Isaías 1:13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, ¿Dios no quiere nada de mí para salvarme? Hoy vamos a estudiar juntos y ver lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios acepta de nosotros y cómo es que deben ser las ofrendas. Porque si entendemos esto, quizás entendamos mejor el sacrificio de Cristo, quien fue la mejor y más digna ofrenda. Veamos entonces el primer punto: el sacrificio rechazado. Uno de los primeros estudios que tuvimos en esta temporada fue el de Génesis. Estudiamos allí sobre la creación, sobre el rol de Adán y Eva en el Edén. También hablamos sobre el pecado que cometieron y las consecuencias que esto tuvo. Pero posterior al pecado de la primera pareja, la Biblia dice que sus hijos hicieron un sacrificio. Génesis 4 del 3 al 5 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que desde los tiempos más antiguos el ser humano ha ofrecido sacrificios. ¿Por qué? ¿Acaso Dios le pidió que hagan sacrificios? Podemos inferir que sí, que Dios les dio una orden desde el mismo inicio del pecado. Y podemos hacer esto concluyendo por los actos de Abel y de Caín. Ellos trajeron hacia el altar su ofrenda. Asumimos que fue un altar porque en Génesis 8:20, cuando Noé sale del arca, lo primero que hizo fue un altar y ofreció allí un holocausto en el altar. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, esto nos indica que hubo un sacrificio. Noé entendía que debía ofrecerse un animal que simbolizaba la muerte del Hijo de Dios prometido en Génesis 3:15. Así que tenemos el altar y la ofrenda. Incluso en Génesis 4 vemos la ofrenda determinada por Dios y la ofrenda que no debía entregarse. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo una oveja. Claro, cualquiera podría pensar como Caín: ¿para qué matar a una oveja si se podría ofrecer alguna otra cosa sin hacer daño a los animales, sabiendo que son solo una representación o símbolo? Parece un buen razonamiento. Sin embargo, existe un problema. El sacrificio u ofrenda no debía ser lo que a los humanos pecadores les parece, sino lo que Dios trataba de enseñar con el símbolo. El mismo símbolo no debía ser cambiado o alterado, porque podría perder su profundidad y claridad de enseñanza. Esto ya nos dice qué es lo que debemos corregir en nuestra vida. Debemos corregir nuestra perspectiva de las cosas, verlo tras los lentes de la voluntad de Dios y no de nuestra voluntad. El sometimiento y la humildad son importantes. Además, hay un punto esencial en este pasaje sobre las ofrendas. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. La ofrenda de Abel demostraba que él era justo. La entrega de la ofrenda era un testimonio de su corazón. Es decir, que Abel estaba obedeciendo a Dios, a sus indicaciones, a su voluntad. Abel se había humillado al pedido de Dios. Comprendía el plan de salvación divino y trataba de no cambiarlo con su desobediencia. Incluso su acto no fue un acto temporal, fue un acto eterno. ¿Y cuál fue el resultado? Génesis 4:4 y 5 lo dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Nótese que Dios no ve con agrado su ofrenda. Así que aquí debemos abrir bien nuestros ojos. ¿Era o no era importante la ofrenda? Sí, era importante. Pero ese no es el problema.
El detalle más notable es que la ofrenda es una demostración, un testimonio de una comprensión de la voluntad divina. Porque el texto dice que Dios miró con agrado a Abel. Dios mira a Abel, no mira la ofrenda. Dios mira a la persona, no mira las cosas de la persona. En los textos pasados vimos que Abel era justo. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 habla justamente sobre esta diferencia. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí se muestra a Caín como perteneciente al maligno. Él era injusto, quería cambiar el plan de Dios incluso en los símbolos, y la ofrenda era un testimonio de su desobediencia. Por esta razón, él mata a su hermano, porque de la profundidad de su mente o de su corazón actuaba con maldad. El asesinato vino de alguien que no amaba a Dios, no deseaba obedecerlo, pero sobre todo no soportaba verse juzgado por la actitud justa de su hermano. Es decir, que la acción justa de su hermano, de Abel, la obediencia de Abel, puso en relieve la desobediencia de Caín. En síntesis, muchas personas viven hoy en una espiritualidad de apariencias, cumplen con rituales, pero su corazón está lejos de Dios. Eso fue lo que pasó justamente también con Israel. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué es lo que pasaba con Israel aquí? Bueno, recordemos el texto de Génesis 4, que dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín trajo lo que él creía correcto, pero ignoró el modelo de Dios. El suyo era un sacrificio sin fe, sin obediencia, como le estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces? Dice Génesis 4:4 que Abel en cambio trajo los primerizos de sus ovejas. Obviamente, Abel estaba reconociendo que la salvación no viene de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros hagamos, no viene de nosotros, sino únicamente la salvación viene del Cordero prometido. Él ofreció lo que Dios le pidió, sangre y fe. Así que Abel decidió obedecer a Dios, decidió serle fiel, creyó en la sangre derramada del Cordero. Él contempló así el sacrificio futuro de Cristo en la cruz del Calvario. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y tú? ¿Estás cumpliendo algún rito, alguna obligación religiosa? ¿O estás simplemente presentando tu corazón a Dios? Veamos ahora la segunda sección, el verdadero Cordero. Hemos visto entonces que ese sacrificio en tiempo de Abel y de Caín era un símbolo. Es decir, representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Igual que en el Éxodo, todo el sistema de sacrificios representaba una parte del sacrificio de Cristo. Cada uno de ellos representaba una perspectiva. Sin embargo, debemos entender que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra, es decir, figuraban una realidad. Colosenses 2:16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas fiestas eran un símbolo que apuntaba a un solo evento histórico central, la muerte de Cristo. ¿Servía entonces el santuario y sus servicios? Pues para salvar, no. Hebreos 10:4 lo dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si no servía entonces para salvar o para quitar los pecados, ¿para qué entonces servía el santuario? Bueno, te voy a nombrar algunas razones. Primero, para que Dios habitara con su pueblo, y eso lo dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Segundo, para enseñar la gravedad del pecado y el costo del perdón. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Romanos 6:23 también añade, porque la paga del pecado es la muerte, y obviamente Cristo pagó esa penalidad. Tercero,
para anunciar el plan de salvación mediante símbolos. Juan 1:29 dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra forma de decir: aquí está el sacrificio de Dios que morirá por nuestros pecados. ¿Lo ves? Hebreos 8:5 dice: el cual sirve de figura y sombra de las cosas celestiales. Cuarto, para ofrecer mediación y reconciliación. Para eso servían los sacrificios del santuario. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 2:14, 10 y 19 al 20 dice: Cristo, por la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte y abrió un camino vivo. Así que el santuario revelaba este plan divino. Y quinto, para instruir en justicia y santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y recordemos que los sacerdotes tenían una pequeña lámina que decía santidad a Jehová. Justamente lo que estamos hablando del texto. Levíticos 11:44 dice: seréis santos porque yo, Jehová, soy santo. Para estas 5 cosas servía el santuario, para ilustrarnos el propósito y el plan divino. En la actualidad muchos piensan que sus obras, sus méritos e incluso su dolor pueden comprar la salvación, pero ni todos los corderos del mundo podrían lograrlo. Solo lo pudo uno: Jesús, el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Jesús fue crucificado durante la Pascua, como cumplimiento literal de la sombra profética. Él es el Cordero sin mancha, como lo dice 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús sería el único digno. Incluso en la visión del trono de Dios en Apocalipsis 5:6 se representa el sacrificio de Cristo como el de un cordero inmolado. Dice el texto: vi en medio del trono a un cordero como inmolado. No hay duda de que la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. Su muerte nos concedió vida y vida eterna. Nos abrió las puertas a una oportunidad, una invitación a estar con Él para siempre, como antes del pecado con Adán y Eva. Así que tu salvación no depende de tus logros, sino de aceptar el sacrificio perfecto de Jesús. Veamos entonces ahora la sección número 3, el trono celestial. Tanto Isaías como Juan tuvieron visiones del trono de Dios. Y después del relato de lo que vieron en el cielo, ellos hacen una exclamación especial. Isaías dice, por ejemplo, Isaías 6:5, ¡ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos. Y Juan, en Apocalipsis 5:4, dice él: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ningún digno. Allí en estos 2 textos encontramos una realidad cósmica. Solo uno es digno de abrir el libro. ¿Y por qué se hace digno el cordero inmolado? Bueno, primero porque fue inmolado. Lo dice Apocalipsis 5:9 y 13:8. En el sistema de sacrificios, la víctima moría por los pecados del pueblo. Ese sacrificio señalaba a Cristo muriendo por nuestros pecados. Al decir nuestros, me estoy refiriendo a los de todo el mundo. Segundo, es digno porque venció donde todos fallaron. Jesús vivió en medio de pecadores, pero sin pecado. Incluso venció la tentación. Así que su vida es nuestra salvación. Y tercero, es digno porque Él es mediador y sacerdote celestial. Jesús es el único que puede representar legalmente a la humanidad ante el trono de Dios. Porque en primer lugar, como dice Juan 1:1, es Dios. Hebreos 4:15 dice que Jesús es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y Filipenses 2:8 dice que Él dio su vida. Hebreos 9:12 completa diciendo que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que ahora Dios nos es accesible por medio de Cristo. Por eso que frente a la santidad de Dios nuestra condición es totalmente desesperada. Ni profetas, ni ángeles, ni líderes humanos pueden salvarnos. Sin Cristo, todos estamos perdidos. Pero Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado tan abominable que lo separaría al Padre del Hijo. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando Cristo fue recibido en el cielo, el universo entero se postró ante Él.
¿No crees tú que debamos hacer lo mismo? Y por último, obviamente, tu sacrificio no es suficiente. Tus obras no son suficientes. Pero Jesús, el Cordero, sí lo es. Él ya pagó el precio y ahora ofrece vida eterna para ti. Pero no como una recompensa, sino como un regalo. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios no acepta sacrificios sin entrega genuina. Lo que Él busca no es la forma, sino busca el corazón. No se trata de cuánto oras, ayunas o das. Si tu vida no refleja humildad y obediencia, el culto que tú hagas puede ser simplemente un rito vacío. Abel ofreció con fe, Caín ofreció en orgullo. ¿Estás viviendo tú una fe auténtica o solo cumples rutinas espirituales frías sin conexión real con Dios? ¿Qué tal si hoy, antes de que te acuestes, tomas aunque sea 10 minutos para hacer una oración y te rindes totalmente a Dios? No le pidas nada, solo reconoce tu autosuficiencia y dile a Dios, toma el control. Segundo, la única esperanza de salvación obviamente está en el sacrificio de Cristo. Todo lo demás no va a poder salvarlos. Deja de depender de tu comportamiento para sentirte aceptado por Dios. Tu seguridad no está en tus obras, sino en la cruz. Jesús es tu justicia, no tu desempeño. ¿O acaso estás intentando ganarte el favor de Dios con tu esfuerzo? ¿O estás descansando en el sacrificio de Jesús? Puedes escribir también hoy una nota a Jesús. No para que la publiques por redes sociales, por algún lugar, sino para recordarte que ya estás completo en Él. Y cuando te sientas indigno, lee esa nota. Y por último, solo Cristo es el único digno. Toda adoración, honra y confianza debe centrarse en Él. Hoy día vivimos en un mundo que idolatran a líderes, idolatran los logros, incluso idolatran a uno mismo. Pero solo uno merece la verdadera adoración: el Cordero que fue inmolado. Vivir con esa verdad transforma tus prioridades. ¿Quién ocupa entonces el trono de mi corazón? ¿Cristo o mis logros? ¿Mis deseos o mi imagen? Hoy es una buena oportunidad para entender que Cristo es el único que merece ser adorado. Hoy debemos de dejar de confiar en nuestras propias posibilidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras y empezar a confiar en el Cordero inmolado. Si es así para ti, entonces escribe en los comentarios: yo confío solo en Jesús. Y suscríbete para más enseñanzas que te lleven a Cristo, como la que hemos estado hablando ahora, y comparte este video con alguien que necesite saberlo. Nos vemos en el siguiente video.